bien, compañeros. Pues vamos a darle continuidad. Vámonos ya directamente a nuestra tercera unidad. Es una unidad importante en la cual vamos a analizar algunos aspectos muy importantes del efecto de las obligaciones, de la responsabilidad dentro de las obligaciones. Estos son algunos aspectos que nosotros revisaremos en esta unidad. Así que vamos a dar continuidad a la misma. Empezamos. Muy bien, compañeros. Vamos a dar inicio con la tercera unidad. Vamos a recordar un poquito lo que ustedes ya han estudiado hasta este momento. Reiteramos, ¿qué entendemos por las obligaciones? Permítame, déjenme regreso. No, que ya me estoy atrasando un poquito y voy. Ok, aquí va. Ahora sí. Empezamos con la obligación. La obligación, como estudiamos, es un vínculo jurídico que une a dos personas, acreedor y deudor. ¿Sale? El acreedor y el deudor quedan constreñidos por este vínculo jurídico. Este vínculo jurídico que existe entre el acreedor y el deudor contiene una obligación que puede ser de dar, de hacer y de no hacer. En este sentido, entre el acreedor y el deudor existe una relación jurídica. Muy bien, abogados. Ok. Sobre este elemento, nosotros mencionamos que existen obligaciones que vamos a llamar nosotros con el nombre de personales, que tienen que ver con el vínculo jurídico entre las personas, acreedor y deudor, y obligaciones reales que tienen que ver sobre una persona con una cosa. Muy bien. Estas circunstancias, sin lugar a dudas, cambian mucho el sentido de las obligaciones. Las obligaciones como vínculo jurídico tienen una fuente. ¿Cómo son los contratos? Los contratos son acuerdos de voluntades que crean y transfieren derechos y obligaciones. Y analizamos que existe una diferencia sustancial entre contrato y convenio. El contrato, reiteramos, crea y transfiere. El convenio modifica y extingue derechos y obligaciones. Muy bien. Otra fuente de las obligaciones es lo que nosotros llamamos como declaración unilateral de la voluntad. También hablamos de la gestión de negocios, del enriquecimiento ilegítimo y del hecho ilícito. ¿Sale? Para que ustedes conozcan cómo funcionan estas formas de nacimiento de la obligación. Muy bien. Cuando señalamos nosotros el contrato, establecimos que esta tiene dos grandes elementos. Elementos de existencia y elementos de
validez. Los elementos de existencia del contrato son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Acuérdense que el consentimiento es la manifestación de la voluntad del sujeto. Se puede hacer de forma tácita o se puede hacer de forma expresa. ¿Va quedando claro, compañeros? Y el objeto del contrato es directo cuando nos referimos a la obligación que puede ser de dar, de hacer y de no hacer. Y es indirecto cuando hablamos del objeto como tal. En este caso, señalamos que el objeto indirecto tiene que ser física y jurídicamente posible. Debe estar dentro del comercio y, por supuesto, tiene que ser lícito. Y la solemnidad hace mención a que debe de realizarse ante una autoridad, como en el caso del contrato de matrimonio. Los elementos de validez del acto jurídico que debemos tomar en consideración nosotros son los siguientes. Ahí va. Mencionamos la capacidad, la cual se va a dividir en dos tipos: capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Muy bien. Hablamos de la licitud en el objeto. Tiene que encontrarse dentro del comercio. Tiene que realizarse siguiendo las formalidades que marca la ley y, por supuesto, encontrarse libre de vicios del consentimiento, como son el error, el dolo, la mala fe, la lesión y la violencia. ¿Sale, compañeros? Estas son cuestiones que ustedes tienen que tener perfectamente bien definidas cuando hablemos de estas figuras de las fuentes de las obligaciones. Los contratos tienen la modalidad de obligar a las partes que lo celebraron y también, en algunos casos, beneficiar a terceros, aunque no hubiesen intervenido en la celebración del acto jurídico. ¿Está claro, abogados? Muy bien. Bien, siguiendo con la estructura de nuestros contratos, nosotros también hicimos una pequeña clasificación de los contratos, estudiándolos en el siguiente sentido. Los contratos los clasificamos en bilaterales cuando existe un acuerdo de voluntades entre dos personas, unilaterales cuando en este contrato de alguna manera solo una de las partes se está obligando. También los clasificamos en contratos onerosos en el caso de que existan derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes. ¿Sale? Los contratos gratuitos que de alguna manera solamente reciben los provechos una sola de las partes. Los contratos que llamamos conmutativos desde el momento que estamos celebrando
el acto jurídico, nosotros sabemos cuáles son nuestras prestaciones. Los contratos aleatorios se encuentran sujetos a un acontecimiento futuro de realización incierta. ¿Sale? Los contratos principales son los contratos que no requieren de otro contrato para su existencia, mientras que los contratos accesorios dependen totalmente del contrato principal para que puedan subsistir. Los contratos instantáneos se extinguen en el mismo acto que les está dando origen, y los contratos de tracto sucesivo tenemos que entender que sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo. Recordemos nosotros que un contrato tiene las siguientes características. Vamos a empezar. Las partes que integran un contrato. Ahí va. Este es mi contrato. La primera referencia que yo coloco sobre mi contrato es el denominado preámbulo. Aquí lo tenemos. En este preámbulo voy a colocar el nombre del contrato, las partes que intervienen, la ciudad de celebración y el domicilio de las partes. Voy a mencionar un capítulo que va a contener las declaraciones, los antecedentes que dan origen a nuestro contrato. Después de las declaraciones, voy a agregar las cláusulas. Las cláusulas que necesariamente debe de llevar nuestro contrato, sin el cual no puede existir, las vamos a llamar como cláusulas esenciales. Las cláusulas naturales, aunque no se coloquen, entendemos que se incluyen. Y las accidentales, bajo algunas circunstancias, las partes la van a pactar, como son las cláusulas penales en el caso de incumplimiento de la obligación. Las cláusulas arbitrales, cuando las partes someten la controversia que pueda surgir a un arbitraje, y las cláusulas de no responsabilidad. ¿Sale, compañeros? Bien. Después de nuestras cláusulas, también tenemos que agregar, de ser posible, la personalidad de las partes que intervienen en este contrato. Comparece el abogado Héctor Martínez Sandoval, quien se identifica con cédula profesional número tal y quien se le confiere poderes de conformidad con un instrumento notarial número tal. ¿Sale? Señalamos bajo qué documentos acredita su personalidad. Y por supuesto, después de todos estos elementos, nosotros vamos a asentar la aceptación cuando firmamos el contrato y también con los testigos que acreditan dicho contrato, esa celebración. Muy bien. Estudiamos que existen distinta clasificación o contratos que se encuentran regulados dentro de nuestro Código Civil.
Y estos contratos los regulamos de la siguiente manera. Contratos preparatorios. El objeto de este contrato es asegurar la celebración de un contrato futuro. Mencionamos el contrato de promesa. Estudiamos los contratos traslativos de dominio. El objeto de estos contratos es transmitir la propiedad a cambio de una determinada cantidad de dinero. Dentro de estos contratos, nosotros analizamos el contrato de compra-venta, el contrato de permuta, el contrato de mutuo, el contrato de donación, por mencionar algunos. También analizamos los contratos en los cuales solamente trasladamos el uso y disfrute de la cosa. No se traslada el dominio, solo el uso y goce temporal a cambio de una prestación en dinero. En este caso, abogados, nosotros mencionamos el contrato de arrendamiento, el contrato de subarrendamiento y el contrato de comodato. ¿Bien, abogados? Ok. Continuando con esta clasificación, también hicimos mención de otro tipo de contratos como son los contratos de prestación de servicios. Prestación de servicios. En este caso, un profesional se obliga a realizar determinada actividad a cambio de un pago de una cantidad de dinero. Tenemos al profesionista y tenemos al cliente. Algunos contratos de esta naturaleza son el contrato de depósito, el contrato de mandato, el contrato de servicios profesionales, el contrato de transporte, el contrato de hospedaje. Por mencionar solamente algunos, compañeros. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. También, dentro de toda esta serie de contratos que nosotros hemos revisado, también, por supuesto, hicimos mención especial a los contratos que vamos a llamar de realización de un fin común. De realización de un fin común. ¿Cómo son los contratos de asociación, los contratos de sociedad, los contratos de parcería agrícola y rural y los contratos, pues de alguna manera, de parcería de ganados, perdón? Y también mostramos los contratos aleatorios que están sujetos a un acontecimiento futuro de realización incierta, como es el contrato de juego o apuesta, el contrato de renta vitalicia y el contrato de compraventa de esperanza. ¿Sale, abogados? Muy bien. También estudiamos los contratos llamados de garantía, como son la fianza,
la prenda y la hipoteca. Muy bien. Para terminar con los contratos que resuelven conflictos, como es el contrato de transacción. Muy bien. Una vez que hemos revisado esto, mencionamos que en la figura llamada declaración unilateral de la voluntad, un sujeto va a exteriorizar su voluntad y este sujeto queda obligado al cumplimiento de esta prestación que se obligó, que se vinculó. Tenemos algunos ejemplos como en el caso de la oferta al público, sostener el precio que se citó y que se debe de cumplir con el mismo. La promesa de recompensa en el caso de que una persona realice una prestación, cumpla con un servicio encomendado por el ofertante. Mencionamos también el concurso con promesa de recompensa. Esto puede ser, los objetivos, las condiciones, puede ser calificada por un jurado. Y mencionamos la estipulación a favor de un tercero, como en el caso del fideicomiso educativo que mencioné con antelación. Mencionamos una tercera fuente de la obligación cuando hablamos nosotros del enriquecimiento ilegítimo, cuando se actualiza que una persona se enriquece sin una causa que lo justifique en detrimento de otra persona. Esta persona que se enriqueció sin causa tiene la obligación de indemnizar a esta persona. ¿Está claro? No hay una causa que justifique por qué se hizo el desplazamiento. Pasando a una cuarta fuente de las obligaciones, hablamos nosotros de la figura de gestión de negocios. Una tercera persona llamada gestor, sin que tenga un mandato, realiza actos a favor de un tercero. Pero estos actos que realiza en favor del tercero tienen que ser útiles, debe actuar sin un mandato judicial, sin un mandato, y atiende un asunto que es ajeno. ¿A qué tiene derecho, compañeros? Por lo menos tiene derecho a que se le pague la misma cantidad que invirtió en la gestión de dicha actividad. Y concluimos con la quinta fuente de las obligaciones cuando nosotros hablamos del hecho ilícito. Recuerden que a final de cuentas el hecho ilícito se puede presentar cuando nosotros hablamos del tema de la culpa, así como del dolo. En estos supuestos vamos a mencionar que tenemos que pagar los daños que podemos subclasificar en daño material y en daño moral, así como en el tema de el perjuicio, que sería la ganancia lícita que una persona dejó de cubrir, dejó de tener como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. ¿Está claro, compañeros? A grosso modo, son algunos de los puntos que hemos revisado con detenimiento. Ahora,
una vez ya habiendo hecho este breve comentario introductorio, nos toca analizar el contenido temático de esta tercera unidad, en la cual nosotros revisaremos los siguientes temas: el efecto que tienen las obligaciones, el pago o cumplimiento de las obligaciones, su incumplimiento, la protección del crédito y concluimos con el tema de la responsabilidad. Estos son los temas que compartiremos, que debatiremos en esta tercera unidad, compañeros. Vamos a empezar entonces. Muy bien. Primera referencia. Lo que nosotros esperamos de una obligación, la regla general es que la obligación se cumpla. Y la manera en que en mayor medida se cumplen las obligaciones es con el pago o cumplimiento. Una opción que tenemos nosotros para cubrir una obligación de forma distinta a lo pactado originalmente es a través de la figura conocida con el nombre de dación en pago. ¿Qué significa esto? Pongan mucha atención, por favor. Ahí va. Juan le debe una cantidad de dinero a Pedro. Asciende a 50,000 pesos su deuda. Sin embargo, Juan es propietario de un vehículo que tiene un valor de 55,000 pesos. Para liberar de la obligación a Juan, puede ser que su acreedor le diga: como no me puedes pagar los 50,000 pesos que tenemos pendiente, te voy a liberar de la obligación siempre y cuando me transmitas la propiedad de tu vehículo, que asciende a esta cantidad. De esta manera podemos dejar ya cubierta la obligación. ¿Se entiende, compañeros? Hay un cumplimiento sustituto de la obligación. Claro que este cumplimiento sustituto tiene que estar de acuerdo el acreedor. ¿Vamos bien, compañeros, o tenemos alguna cuestión? Ricardo, ¿se va entendiendo? ¿Vamos bien? Sí, claro, vamos bien. Muy bien. Mabel, ¿entendemos en qué consiste entonces este tema de dación en pago? Sí, maestro. Muy bien. Rongel, ¿sí lo entendemos? Muy bien. Oscar, ¿sí se va comprendiendo? Muy bien. Ok. Entonces, la regla general es el pago, la liberación de la obligación. Pero hay cumplimientos alternos, como en el caso de la dación en pago. A veces dicen que de lo perdido, lo hallado. Si no puede cubrir con la obligación que tenemos pendiente, pues bueno, por lo menos que me dé algo para liberarlo de la obligación. ¿Ok? Muy bien. Incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué puede generar que nosotros no cumplamos con las obligaciones? Vamos a hablar del daño, que dividimos en daño moral y daño material. Recuerden, el daño material es aquello que podemos nosotros determinar su valor económico, porque el daño material se encuentran conformados por bienes que fueron afectados como consecuencia del incumplimiento de la obligación. Y el daño moral, pues bueno, este es un poco más complejo, pues tenemos que basar el tema de los sentimientos, el tema de la dignidad, el tema de los valores,
etcétera. Es mucho más complejo determinar a cuánto puede ascender un daño moral que ha resultado afectado. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Si ustedes quieren reclamar un daño, pues nosotros vamos a solicitar una indemnización. Esta indemnización, de alguna manera, la vamos a dividir en indemnización compensatoria. A ver, Oscar, usted tardó mucho en pagarme. Aunque no pactamos intereses, de los 10,000 pesos que me debe, pues bueno, ahí póngale unos 2,000 pesos más, porque lo esperé bastante tiempo. Esta es una indemnización compensatoria que las partes pueden pactar. Y la indemnización moratoria obra en el propio contrato, ¿sale? En el caso de incumplimiento se va a establecer una mora, que es el tiempo que ha transcurrido desde el incumplimiento de la obligación. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. A veces no es sencillo. Creo que lo más fácil es cuantificar daños materiales, pero daños morales es muy, muy, muy complejo. ¿Sale? Muy bien. Recordemos, compañeros, que el perjuicio es una ganancia lícita que deja de percibir el acreedor como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. ¿Ok? Muy bien. Una de la pregunta importante que nosotros debemos de contestarnos es el efecto de las obligaciones. Muy bien. Esto es fundamental. Le escucho, le escucho, por Duda, favor. si es que tengo una duda. Por ejemplo, el menoscabo que provoca el patrimonio, ¿no? Que se divide en daño emergente y lucro cesante. ¿Ese viene siendo ser un daño material? Sí sería un daño material, cuantificable económicamente, por supuesto. Ah, ok. ¿Sale? Es un Gracias, daño maestro. Sí. material. Podemos hacer una valoración y en todo incluso poder presentar un avalúo para que el juez pues determine a cuánto asciende esa afectación. Ok. Gracias, maestro. Sí, como mencionábamos, lo complejo es determinar a cuánto asciende mis sentimientos, a cuánto asciende mi dignidad, a cuánto asciende esa afectación, pues no es tan fácil de determinarlo. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Efecto de las obligaciones. Protección a los adquirentes. Atención, evicción y saneamiento. Les voy a poner los ejemplos, por favor. Empezamos por el primero, el tema de la evicción. También la conocemos como los vicios que en su momento no fueron presentados por parte del vendedor, por parte de la persona que transmitió el dominio de una cosa. Ahí le va. Juan le compra un automóvil a María. María nunca le hizo del conocimiento a Juan que el automóvil tenía unos problemas en el motor. A los pocos días que Juan tiene el vehículo, este sufre una descompostura. Juan podrá reclamarle a María evicción porque no le informó de esta circunstancia al momento de estar celebrando el contrato. Y bajo este supuesto, María, en saneamiento, tendría la obligación de pagar los gastos que generó la descompostura del vehículo. ¿Está claro, compañeros?
¿Se va entendiendo? Nada de que en las condiciones que se encuentra, porque a veces no somos peritos para determinar en qué condición se encuentra. Es importante que el vendedor explique las características del vehículo y la situación real del mismo. ¿Ok? Siguiente. Vicios ocultos y saneamiento. Ahí va. Pedro quiere vender su casa. Sabe que su casa tiene muchos desperfectos. Pero lo que hace Pedro es hacer reparaciones, pero no de fondo, solamente para ocultar los problemas del inmueble. Pedro consigue un cliente y le vende a la señorita Elizabeth la propiedad. Elizabeth se traslada con su familia a esta propiedad y ¿de qué creen que se percata? De todas las anomalías de esta vivienda. Pedro solamente ocultó esta problemática, solamente hizo reparaciones pues superficiales, no hizo una reparación de fondo. Todo lo que invierta Elizabeth en la reparación del edificio se las puede reclamar a Pedro bajo la figura de que acabamos de mencionar de vicios ocultos y saneamiento. ¿Se entendió? Alanis, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Julio, ¿se entendió? ¿Sí? Gustavo, ¿vamos bien? Perfecto, muy bien. Protección del crédito. Acción oblicua. Quiero tratar de ser muy claro y no generarles ninguna confusión. Los ejemplos que trato de mencionar quiero que sean muy prácticos para ustedes. Ese es el objeto. Ahí les va. Voy a empezar por acción oblicua. Tenemos a Andrés. Andrés tiene una deuda pendiente con Gustavo. ¿Vale? Andrés le debe a Gustavo. Andrés es medio tranza. Como Andrés no quiere pagarle a Gustavo, pues de alguna manera, pues declara que se encuentra en estado de insolvencia y que no tiene recursos para pagarle a Gustavo. Pero un día de tantos, Andrés es designado heredero. Un pariente suyo le va a dejar una herencia. ¿Vale? Su tío rico le va a dejar herencia a Andrés. Pero Andrés, con tal de que no le paga a Gustavo, Andrés repudia la herencia. Porque sabe que si la acepta, prácticamente todo va a ser para Gustavo. Porque le debe una buena cantidad. Repudia la herencia. Gustavo, al enterarse de esta situación, acude al juez de lo familiar que está tramitando la sucesión del tío de Andrés y va a sustituir a través de la figura de acción oblicua a Andrés, y entonces Gustavo suplirá a Andrés en acción oblicua
y de el objeto de la sucesión se cubrirá la suerte principal que le correspondiese a Gustavo. ¿Se entendió la acción obliqua o no, compañeros? ¿Sí les queda claro? Profe, muy bien. Muy bien. ¿Sale? Lo mismo ocurriría en el caso de una donación o en el caso de recibir algún tema de lotería, de ganar pegar el premio gordo. Si no lo aceptamos con tal de no pagar, la otra persona en acción oblicua nos puede sustituir para que se garantice el cumplimiento de la obligación. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Ahí va. Siguiente. La acción pauliana, que proviene desde tiempos del derecho romano, del digesto Paulo. ¿En qué consiste la acción pauliana? Voy a poner el ejemplo. ¿Listos? Muy bien. Ahí va. Resulta que Enrique le debe una buena cantidad de dinero a José. Y Enrique piensa, ¿qué voy a hacer para que no le pague a José? Enrique dice, ya sé, voy a donar mis bienes a mis amigos para que cuando venga José y me quiera venir a embargar, iniciar un proceso en mi contra, pues no voy a tener ningún recurso. No tengo cómo pagarte. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí? Atención. José se entera de esta acción que está cometiendo Enrique. Y vean lo que va a hacer José. A través de la acción pauliana, le va a pedir José al juez que estas transmisiones que realizó Enrique para no cumplir con su obligación queden sin efectos. Claro, que José tendría que acreditar que Enrique hizo estas transmisiones para no cumplir con su obligación. ¿Y cómo podrán acreditarla ustedes? Simplemente por un hecho, compañeros. La temporalidad de la obligación. ¿Qué significa esto? La deuda de Enrique con José fue en el año 2017. ¿Sale? La donación que está realizando Enrique es en el 2020 porque por ahí se enteró que ya José estaba iniciando un juicio en su contra. Y para no pagarle, decidió transmitir todos sus bienes. Si nosotros logramos demostrar que nuestro crédito, que nuestra obligación es anterior y que este acto que está celebrando solamente es para no cumplir con su obligación, se van a dejar sin efectos. ¿Quedó claro, abogados? ¿Sí se entiende? Sí, maestro. Muy bien. Ok. Acción contra simulación de actos. Es prácticamente lo mismo que la acción pauliana. Pero atención, en la acción pauliana, la transmisión es verdadera.
En la acción contra simulación de actos, los actos son falsos. Los actos son simulados. Tengo una vivienda que vale 1,000,000 de pesos y se la vendo a Enrique en 500 pesos. ¿Eso será posible, compañeros? ¿Realmente eso es lógico? Está simulando un acto, ¿verdad? Tengo un automóvil que vale 200,000 pesos y se lo vendo a Lourdes en 20,000 pesos. Es ilógico. Está simulando el acto para no cumplir con la obligación. Prácticamente el objeto es lo mismo. Si nosotros logramos demostrar al juez que esa simulación es para no cumplir con sus obligaciones, la vamos a dejar sin ningún efecto. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Sí o no? Muy bien. Derecho de retención. El acreedor retiene las cosas hasta que el deudor cumpla con su obligación. ¿Sale? Yo, acreedor, retengo la cámara que José me dejó en garantía hasta en tanto José no cumpla con su obligación. Si José no me paga, ahora yo voy a asumir la propiedad de dicha cámara y la voy a vender para que se cumpla con la obligación derivada de la suerte principal. ¿Está claro, abogados? El acreedor, si tiene propiedades, si tiene bienes que son del deudor y las tiene bajo esta característica para garantizar el cumplimiento de la obligación, entonces tendrá derecho a retenerlas. ¿Está claro, abogados? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Muy bien. Ok. La obligación. En particular vamos a hablar de el pago. Como mencionamos con antelación, el pago es la forma que normalmente se recurre para el cumplimiento de las obligaciones. Si se realiza el pago, pues bueno, se libera de la obligación a nuestro deudor. El deudor realiza el pago a su acreedor. Ok. ¿Se va entendiendo? Ahí va. Primera referencia, por favor. El pago, ¿quién lo debe de realizar? El primer punto es, lo debe realizar el deudor. Julio me debe, Julio es el que debe de realizar el pago. ¿Sí? Solórzano no me ha pagado, Solórzano es la que debe de realizar el pago. ¿Ok? Primera referencia. Segunda referencia. El pago también puede ser realizado por un tercero. ¿Y esto qué significa? Que a lo mejor no tiene como tal una obligación, pero este tercero decide hacerlo. ¿Por qué? Primera referencia. El tercero tiene un interés jurídico. Dios, mi amor. ¿Sale? Él es, vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí a Juan. Juan es el deudor. Como Juan no puede pagar, María, que tiene un interés de que no se embarguen los bienes de su matrimonio, María decide pagar
porque tiene un interés jurídico de que no se le embarguen los bienes. ¿Quedó claro, compañeros? Pues en un día, en el mismo día. Ok, Mañana. muy bien. ¿Quedó claro? Perfecto, muy bien. Siguiente. Aquí, ¿por cuándo existe consentimiento del deudor? ¿Sale? Andrés sabe que Leslie le está pagando la deuda. No de alguna manera pudiese haber sido que Andrés, inclusive, aunque Leslie no la autorizara, como Leslie la deudora, Andrés puede pagar aunque no tenga el consentimiento de ella. Incluso como mencionamos, ignorándolo el deudor e inclusive en contra de la voluntad del deudor. Un tercero realiza el pago. ¿Sale? ¿Por qué otra razón un tercero realizaría el pago? Aquí está. Acreedor, deudor y tenemos un fiador. Como el deudor no puede pagar la obligación, este tercero paga la suerte principal y libera de la obligación tanto él mismo como al deudor. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Sí, lo escucho. Quiere decir que el deudor le debería ahora al otro, quedaría, ¿quién dice endeudado con el otro, el que le está prestando? ¿Va a quedar igual? Pudiese ser el caso, ¿eh? Ahorita voy a mencionar eso, porque a lo mejor lo libero de la obligación con un acreedor, pero ahora yo lo sustituyo y yo me convierto en su nuevo acreedor. Profe, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? No necesariamente, porque a lo mejor el tema de que un tercero pague la deuda es porque lo quiere liberar de la obligación y no le va a exigir a usted que a su vez le pague a él. Sería como un acto moral, pues nada más para a lo mejor liberarlo de ese pendiente, de esa bronca que tiene en el momento. Sí, sería una cuestión meramente moral o meramente de ayuda. O sea, a lo mejor si usted, es como por ejemplo, lo que ustedes mencionaron se llama la subrogación. Por ejemplo, en el caso de que Andrés pague mi deuda, pero Andrés lo hace porque a su vez quiere ser mi acreedor y ahora él me va a cobrar los gastos, lo que él invirtió para liberarme de la obligación. O sea, realmente pagó mi deuda para generarme una obligación nueva. ¿Se entiende, abogados? Licenciado, se puede, aunque no esté yo de acuerdo. O sea, yo ni siquiera estoy enterado, pues, de pagar la deuda y tener un acreedor nuevo. Basta con que le informen a usted, compañerito. No necesita estar de acuerdo, no. Basta con que se lo informen. Ah, ok, no, esa es la pregunta. Tengo que estar enterado, pues. Sí, pero aunque no esté de acuerdo, sí tiene que estar enterado, pero no requiero su consentimiento, ¿eh? Ok, la pregunta era estar enterado, pues. Si nada más que esté enterado usted. Ok. Así usted no quiera, no importa. Usted se enteró y es más que suficiente para que ahora le cumpla el nuevo acreedor. Porque Muy bien. el maestro estaría ocasionando un perjuicio también a la persona, ¿no? Al fiador. Estaría en derecho de cobrarle ahora a él. Por supuesto, tiene el derecho de cobrar, por supuesto. Yo ya te liberé de la obligación, pero ahora tú me vas a pagar a mí. ¿Sale? Es por ejemplo, aquí va, miren, vean este ejemplo. Estos tres son deudores. Le deben a este señor. Uno solo de estos deudores paga la deuda. ¿Sale? Extingue la deuda que teníamos con este sujeto. Ahora, este deudor se convierte en acreedor de estos dos.
y les puede solicitar el cumplimiento de la obligación derivado del pago que él realizó. ¿Se entiende, compañeros? Ahora, este deudor es acreedor de estos otros dos deudores. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. La siguiente pregunta es importantísima y nos dice, ¿a quién se debe de hacer el pago? Ok. Se debe de hacer el pago Oiga, profe, pero al ahí acreedor. no habrá necesidad de que haya un pagaré. ¿En cuál? ¿En el caso de que exista una sustitución de acreedor? Así es, así, o sea, un pagaré y un documento firmado para poder cobrarle a las otras dos personas. De Porque alguna así manera, nomás se me hace medio raro, ¿no? o sea, si usted, o sea, ¿qué es lo que yo haría? O sea, cuando Si yo, decir, ¿sabes qué? Yo ya pagué tu deuda, ahora me debes a mí. Bueno, pero ¿qué documento avala ese poder de cobranza, pues? pues inclusive puede ser hasta incluso de testimoniales, amigo. Es decir, a ver, Díaz, López, René, Raúl René, ustedes son testigos de que voy a pagar la deuda de Leslie con Andrés, ¿sale? Y ahora bajo ese supuesto, Leslie va a ser mi deudora. Inclusive, a lo mejor hasta Leslie lo consiente. Y Leslie me dice, ok, páguela y yo le voy a pagar a usted. Aunque no haya nada firmado. Pues bueno, lo difícil, ¿sabe qué sería, abogado? Que usted demuestre que eso ocurrió. Pero de que puede llevarlo a juicio, lo puede llevar. Si yo quiero ejecutar un crédito en contra de Leslie, pues lógico que lo haría por escrito. La escucho, compañerita. Pues de hecho el documento existente donde él está firmando como fiador de esta persona, ¿no? Eso también es una constancia, aparte del pago que realiza. Bueno, en este caso, en el caso de existir un contrato de fianza, pues ese va a ser como el tema de que él liberó de la obligación al deudor principal y ahora él puede ir en contra de este deudor para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Sí, abogados? Claro. Maestro, o sea, Lo escucho, por favor. ese va a ser el documento que usted dice, como el comprobante que dice la compañera que va a haber de por medio que no se firme ningún pagaré o algo que decía el compañero. No Exacto. me quedó muy bien esa parte. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de que exista un contrato de fianza, pues posiblemente este contrato en la cual se estipula que usted es fiadora y que usted libera de la obligación al deudor principal para que a su vez usted ejecute una acción en contra de ese deudor para que le pague la obligación que usted liberó con antelación. Usted pagó 100,000 pesos para liberar al deudor de la obligación que tenía con Mabel, pero ahora usted va en contra del deudor para que le pague esos 100,000 pesos a usted. ¿Se entendió, Leslie? Sí, maestro, sí, gracias. Muy bien. ¿Sí vamos bien, Mabel? Sí, pues al momento de que aparece la persona como fiador es porque existe tal documento donde están las dos personas, ¿no? Uno como deudor y el otro como fiador. Entonces sí hay existencia de ese documento desde el momento en que él aparece como fiador. Exactamente. Y al final de cuentas, pues... Perdón, maestro, pero no necesariamente un fiador tiene que pagarte una deuda. A lo mejor cualquier persona puede pagar una deuda tuya para que tú ahora seas para que ahora él sea el acreedor hacia ti, pues, ¿me entiendes? Claro que tiene que haber un documento. Necesitaría un pagaré. Que aquí hay que ser muy puntuales, o sea, no necesariamente requiere un título de crédito, o sea, sería lo mejor para hacerlo efectivo, sería lo mejor. O sea, tenemos que tener algo que justifique la deuda, que justifique el crédito. Porque de otra manera, pues tenemos que demostrarlo con testimoniales, acreditar ante un juez que existe realmente el adeudo. Por supuesto, que si yo le voy a pagar la deuda a Oscar, pues le voy a decir, Oscar, ¿sabes qué? Me vas a firmar este pagaré. Yo te liberé de la obligación ahorita y te voy a dar chance de que tú te repongas, pero ahora vas a pagar la deuda a mí. En el caso que yo haya llegado a ese acuerdo con Oscar. Porque también puede ser que yo como acreedor sea lo siguiente, Oiga,
Oscar me debe una lana. Y yo no estoy mucho tiempo en Hermosillo. Sheila, le vendo el pagaré que tengo a favor de Oscar. ¿Sale? Se lo voy a endosar a usted. Usted deme una lana, el pagaré es por 30,000 pesos, deme 10,000, Sheila, y usted vaya en contra de Oscar. ¿Se entendió, compañeros? Aquí hicimos una figura completamente opuesta. Aquí, de alguna manera, yo me arreglé con otra persona que va a fungir ahora como acreedor. ¿Se entiende? Yo ya le cedí los derechos de ese crédito. ¿Se entendió, compañeros? Sí, sí. Muy bien. ¿A quién debe pagarse? Al acreedor. Es igual como lo que hacen, es lo que compran las carteras vencidas, ¿no? Exactamente, es eso, Jorge. Es exactamente eso. ¿Sale? ¿A poco le informan a usted, Jorge, de que compraron su cartera vencida? No. Cuando usted de pronto se da cuenta, ya no es el banco, ya es un despacho de cobranza. ¿Se entiende, compañeros? Yo creo que Muy esa era bien. la duda que teníamos, yo creo que esa era la duda que teníamos Mabel y yo, pues, que siempre tiene que haber un documento de por medio para hacerlo más fácil, pues. Sí, para hacerlo efectivo, porque si no se pone muy complicado, ¿no? Se pone muy Sí, compleja así es. la cuestión de cobrar ese crédito, ¿eh? ¿Sale, abogados? Muy bien. Así es, gracias. ¿A quién se debe pagar? Regla general. Tenemos que pagar para liberar de la obligación al acreedor. Pero ¿qué pasa si el acreedor no acepta el pago? Pues ahora vamos a dejar en consignación al juez para que al rato no me salga el acreedor que yo no cumplí con la obligación. Por ejemplo, esto se ve mucho en el derecho de familia. Es lo que le iba a decir. ¿Sale? Pero La así señora como dice, la- no vas a ver al menor y no te acepto los pagos que me realices. No los recibo. Para que después justifique que tú no has cumplido con su obligación. ¿Qué hago? Pues bueno, deposítalos en consignación en el órgano jurisdiccional. Para que cuando venga la señora y diga, ¿no has pagado? No. Están en el juzgado. No me recibiste ningún pago. Están en el juzgado. Se dejaron en consignación. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué se debe pagar, compañeros? Pues la regla general es de que de lo que va a liberar de la obligación es pues el dinero en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria. Esa es la regla general, lo que se debe pagar. ¿Se podrá pagar en especie? Pues sí, si así lo acuerdan las partes. ¿Podrá haber un cumplimiento sustituto de la obligación, como en el caso de dación de pago? Claro, si las partes se ponen de acuerdo. No tengo dinero, pero tengo joyas. ¿Está claro, compañeros? Ok. A ver, también otra cosa. Si la deuda está en dólares, está en euros, está en libras, la moneda de curso legal en el país que libera de obligaciones es el peso. Entonces lo que podemos hacer es la transferencia de dólares a pesos, de euros a pesos, de libras a pesos. ¿Se entiende? Eso es lo que se debe de pagar. Si Oscar Navarro me dice, no, yo quiero dólares, la ley me permite que yo me libere de la obligación pagándole usted en pesos. Les menciono un caso. Yo trabajaba con un abogado muy canchero en la Ciudad de México y me acuerdo de que una vez ocurrió lo siguiente, compañeros. Ahí les va. En un juicio teníamos que indemnizar a una persona. Y vean lo que ocurrió. La señora dijo, le íbamos a pagar con un cheque para liberar la obligación a nuestro cliente.
con un cheque entonces por 100,000 pesos. Le estoy diciendo hace como unos 8 años, compañeros. Un cheque por 100, como 150,000 pesos era. Y la señora dijo, no. Y era un cheque certificado, era un cheque de caja. La señora dijo, no, yo quiero dinero constante y sonante. El juez le decía, señora, él está en un cheque certificado, vaya a cobrarlo. Yo no confío en los bancos, yo quiero dinero constante y sonante. Bueno, le señalamos al juez, señálenos una fecha de audiencia para que vengamos a cumplir la obligación con dinero en efectivo. Va. Con ese cheque, fuimos al Banco de México y cambiamos 150,000 pesos en monedas de 10 y de 5 centavos. Así. Y entonces llegamos con unas bolsonas certificadas por el Banco de México que estipulaban la cantidad que se traía, pero para hacerla más enojar, no las metimos en las bolsas del Banco de México. Las metimos en otras bolsas para que la señora las contara. Dinero constante y sonante. 150,000 pesos en monedas de 10 y de 5 centavos. La señora no quería. Pero ¿qué creen que dijo el juez? Señora, esto la libera de la obligación a sus deudores. Yo no puedo oponerme a este pago porque es la manera de liberar de obligaciones en el país. Y se lo cumplió con lo que ella quería, ¿no? Dinero constante y sonante. Ya estuvieran sus bolsas con 10 y con 5 centavos. ¿Se entendió, compañeros, el caso práctico que les mencioné? Muy bien. ¿Cuándo se debe de pagar? Cuando la cantidad sea cierta, líquida y exigible. Es decir, en este momento, cuando la cantidad es cierta, líquida y exigible por incumplimiento de la obligación, pues bueno, entonces ya se debe de realizar el pago. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. ¿Dónde se debe pagar? Regla general. Domicilio del acreedor. Regla general. Transferencia bancaria. Domicilio del deudor. A ver. Pero también atención, si el acreedor tiene que invertir recursos para trasladarse al domicilio del deudor, el deudor debe de pagar los viáticos que haya generado el traslado del acreedor. Jesús Valle me debe una lana. Me debe 100,000 pesos. Y Jesús no quiere venir a mi domicilio a pagarme. Y Jesús no quiere hacer la transferencia bancaria. Jesús dice, si quiere que le pague, venga a mi domicilio. Él está en Hermosillo, yo estoy en la Ciudad de México. Voy por los 100,000 pesos. Pero ¿qué creen? Jesús debe de cubrir mis viáticos. En lo que yo trasladé, los alimentos y a lo mejor el hospedaje que tuve que hacer para ir a cobrar el crédito. ¿Está claro, abogados? ¿Vale? Muy bien. Imputación del pago. Llegamos al domicilio. Llegamos al lugar donde tengamos que hacer la referencia de pago. Señor Jorge Torres, me debe tal cantidad. ¿Lo va a pagar?
Tengo que hacer gestiones de cobro. ¿Está claro, compañeros? ¿Sale? Sí. Muy bien. ¿Qué se presume o cuáles son las presunciones de pago? Por ejemplo, aunque no lo hayamos acordado, pero si yo le doy un automóvil a Jorge y él de forma tácita lo acepta en cumplimiento de, pues hay una presunción que se pagó. Si yo le hice transferencias bancarias a Mabel López, pues en teoría entendemos que se cumplió con la obligación. ¿Se entiende? Si Jorge aceptó mi mercancía que yo le di en tema de en compensación de pago, pues bueno, se presume que Jorge aceptó esa forma de pago para liberarme de la obligación. ¿Está claro o no, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, así es como se debe hacer el pago. El pago tiene que ser por regla general en dinero, pero también ya se permite la transferencia bancaria, el depósito bancario, la transferencia electrónica. ¿Ok, compañeros? Esto es la forma más común de liberar a las personas de la obligación. Ok. Como les digo, esperemos que se cumplan con las obligaciones. Si no se cumplen con la obligación de pago, pues puede venir una ejecución forzosa por parte del juez. Y el juez condena a Manuel. Manuel, vas a pagar 100,000 pesos. Obligación de dar. ¿Vale? Ok. Leonel, usted ya recibió el dinero. Así que lo condena usted a la obligación de hacer. Usted tiene que construir ese departamento que se comprometió. El juez lo obliga a hacer. Obligación de no hacer. El pago de la pensión alimenticia que doy a mi hijo es para educación, para alimentos, para medicina del menor. No para los gustos y gastos y cosas que tengan que ver con mi excónyuge. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sale? ¿A dónde se debe de destinar el pago que libera de la obligación? Muy bien, abogados. Ok, muy bien. Vámonos al siguiente punto. Responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones. Las partes lo podemos pactar en el contrato. No lo establecemos en un contrato, lo establecimos de forma verbal, extracontractual. Y las de no, responsabilidad. A ver, atención, compañeros. La responsabilidad civil. Responsabilidad objetiva. Aunque no haya tenido culpa, hay una responsabilidad. Por ejemplo, ahí les va. Primer caso de responsabilidad objetiva. Estamos en una constructora y un trabajador cae y pierde la vida. A lo mejor fue un error humano de este trabajador, pero para bien o para mal, el patrón, aunque nada haya tenido que ver, y aunque contemple todas las medidas de seguridad, tiene una responsabilidad objetiva con su trabajador y tiene la obligación de indemnizar por este accidente de trabajo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Una Ok. pregunta. Sí, abogado.
En el dado caso ese, por decir, el jefe le entregó el arnés, le entregó todo el equipo al chablo que anda arriba de la obra, y aún así él se cae a pesar que le dio de cómo tiene que cubrir el monto. Aún así, es una responsabilidad civil objetiva. Es su obligación. No tuvo nada, usted no tuvo ni culpa, al contrario, usted es tan buen patrón que usted dejó todas las herramientas, todos los instrumentos que se requieren. Y aún así ocurrió la desgracia. Usted tiene una responsabilidad objetiva. Ahí les va otro tema de responsabilidad objetiva, compañeros. A ver. Resulta que este señor tiene perros que son muy bravos. Y un día su perro sale y le causa una lesión a otra persona. Posiblemente a lo mejor te lo tendría enjaulado. Posiblemente a lo mejor hasta esta persona de forma imprudencial metió las manos en la jaula del perro. Independientemente de lo cómo haya sido, el dueño del animal tiene una responsabilidad civil objetiva. Aunque inclusive este tipo imprudencialmente haya pasado, haya metido las manos, se haya acercado mucho al perro. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? No hay culpa, pero aún así hay que cumplir con la obligación. Bueno, ¿Comentarios? y si la persona estaba dentro de la casa y el perro lo mordió, ahí ¿cómo se tomaría? No sé, la persona estaba dentro de la casa. Si la ¿Y persona por qué pasó ingresó a la fuera casa? y accidental o intencionalmente. Robo, pues Pero queriendo robar. Pero si el perro agarra a la persona dentro de la casa, ahí ¿cómo quedaría? Bueno, a ver, es que la pregunta es, ¿y por qué la persona estaba dentro de la casa? Bueno, en dado caso de ser un ratero Bueno, ahí, algo por ejemplo, parecido. si fuera una persona que entró al domicilio de alguna manera, acechando, de alguna manera para cometer un delito, lo que podría acreditarse, pues inclusive a lo mejor que el animal es como un tema para protección de su patrimonio. Ahí considero que no tendría que haber una responsabilidad objetiva por parte del dueño del animal, salvo que el dueño del animal haya permitido el paso y esté en el domicilio por autorización del dueño del animal. Entonces ahí sí habría una responsabilidad objetiva. Otra cuestión, ocurre mucho y es tema también, compañeros, de estafas. Por ejemplo, en un centro comercial, ¿sale? Está recién pulidito y esta persona, ¡pum!, se resbala, ¡pum!, y cae. Hay una responsabilidad objetiva por parte del centro comercial y debe de pagar los daños y perjuicios que le haya causado esta persona como consecuencia del accidente. ¿Está claro, compañeros? Así es. ¿Se entendió? Eso es muy común en Estados Unidos, ¿no, maestro? Sí, es muy común. Sí, eso. Sí, es muy común. Que lo hacen adrede, pues, para que caiga una responsabilidad objetiva ahí sobre el lugar. Exactamente, y al rato cobren daños y perjuicios que le causaron, ¿verdad? Exactamente. Sí, es muy común. Es muy común también. Profe, regresando con el tema de antes, una última pregunta del perro. Ajá. Si el perro es provocado por la persona y se comprueba que lo está toreando o que le está haciendo daño y el perro pues se altera y se defiende y lo ataca, ¿ahí que también hay responsabilidad? No, yo creo que aquí ya sería un tema yo creo que aquí ya tendríamos que determinar que no existe una responsabilidad objetiva por parte del dueño del perro. Y no tendría por qué pagar las curaciones si logramos acreditar que hubo provocación, si hubo de alguna manera, pues, alguna circunstancia que provocó al perro a actuar violentamente, ¿no? Ah, ok. Pero tendríamos que demostrarlo, por supuesto, ¿no? Que eso sería lo complicado, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Sale? Muy bien, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Responsabilidad civil subjetiva. Aquí sí hay culpa. ¿Sale? Aquí sí tenemos una circunstancia de responsabilidad. Tomemos en cuenta dos elementos, compañeros, que en materia civil son importantísimos
analizarlos. El tema de la culpa y el tema del dolo. La culpa implica un elemento de negligencia y el dolo es un tema referente con antijuridicidad. ¿Se entiende, compañeros? Ok. En este tema, e inclusive, no tuve la intención, no lo quise hacer, pero fui negligente, pero fui poco precavido. Hay una culpa subjetiva. Culpa subjetiva con el dolo. Tuve la intención, quise provocarle un daño. ¿Se entiende, compañeros? Esa es una gran diferencia. Y la responsabilidad civil me va a conllevar a que yo debo de pagar daños y perjuicios que hubiesen sido causados como consecuencia de el incumplimiento, como consecuencia de la afectación al bien jurídico. Recuerden, los daños se clasifican en daños materiales y en daños morales. ¿Está claro, abogados? Muy bien. Y tenemos, por otra parte, la no responsabilidad en el caso de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cómo es esto? Ahí les va. No va a haber responsabilidad de las partes en el caso de que el incumplimiento de la obligación no se derive de un acto humano, sino de un acontecimiento de la naturaleza. ¿Sale, compañeros? Ahí les va. Resulta que afuera de mi propiedad, pues tengo un arbolito, ¿no? Aquí está. Sobre esta acera hay un automóvil que se encuentra estacionado. Y por cuestiones de la naturaleza, cayó un rayo provocando una afectación material a este vehículo. Evidentemente, no hay una responsabilidad por parte de mi persona, porque son acontecimientos de la naturaleza, pues que nosotros no podemos prevenir, que no podemos evitar. Que si ocurren, pues bueno, no hay una responsabilidad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Cómo hacer responsable en ese caso? No existe responsabilidad, abogados. ¿Ok? Muy bien. Fuerza mayor. Incluso se ve mucho en materia penal. Aquí está. No sé dibujar, por eso les pongo estos vehículos. Imaginen que estos son dos vehículos, ¿vale? Y como consecuencia de que este vehículo se impactó sobre este, en efecto carambola, afectó la propiedad de una persona. La pregunta, ¿habría responsabilidad civil para el titular de este vehículo? La respuesta es que no, porque hay una fuerza mayor que no pudo prevenir, que no pudo resistir y que de alguna manera eso conllevó a que se produjera este daño material. En todo caso, responsable va a ser este vehículo, porque este sí tendría una responsabilidad objetiva y tendría que cumplir con la obligación.
¿Está claro, abogados? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Ok, abogados. Entonces, esta unidad, que fue un poco muy cortita, analizó aspectos muy importantes de las obligaciones, como son sus efectos y sus responsabilidades. Recordemos, el efecto de la obligación, lo que normalmente nosotros esperamos de la obligación es que la obligación se cumplimente. El pago es la manera bajo la cual tradicionalmente liberamos de obligaciones. Un cumplimiento alterno de las obligaciones es lo que nosotros conocemos bajo la figura de dación en pago. Recordemos, la dación en pago implica que como el deudor no tiene una cantidad de dinero para liberar de la obligación, pues de alguna manera entrega otro vehículo, entrega otro objeto para la liberación de esta obligación. El incumplimiento de las obligaciones va a generar el pago de daños, el pago de perjuicios. El daño lo vamos a clasificar en daño material y en daño moral. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Entonces, ese es el efecto que tiene no cumplir con una obligación. Y nosotros en este tema analizamos que existe protección para los adquirentes respecto a las obligaciones. Y hablamos de la temática de la evicción y el tema de los vicios ocultos. ¿Está claro, abogados? Tanto la evicción como vicios ocultos va a generar un tema de saneamiento. ¿Ok? Muy bien. El crédito se va a proteger a través de la acción oblicua. Recuerden ustedes que se va a presentar cuando el deudor, para no cumplir con una obligación, renuncia a un derecho, a un crédito que tiene a su favor, y en este caso el acreedor principal podrá sustituirlo en el cobro de este crédito. ¿Estamos de acuerdo? Hablamos de la acción pauliana y la acción contra simulación de actos, cuando el objeto de llevar estos actos es quedar en estado de insolvencia para no cumplir con el crédito que tenemos con nuestro acreedor. Y mencionamos también el derecho de retención que tiene el acreedor para no entregar los bienes del deudor que haya dejado en depósito hasta que ya se haya cubierto la deuda principal. La forma de liberar las obligaciones por excelencia señalamos que es el pago. ¿Ok? El pago, el cumplimiento de la obligación para un deudor, el deudor es el que debe de hacer el pago. Esta es la primera referencia que señalamos. Si no es el deudor, también puede ser un tercero. ¿Ok? ¿A quién debemos de pagar? Al acreedor. Si el acreedor no acepta el pago,
lo vamos a dejar en consignación. ¿Sale? ¿Qué se debe de pagar? Se debe de pagar principalmente en dinero para liberar la obligación. ¿Cuándo se debe pagar? Cuando la cantidad sea cierta, sea líquida, sea exigible. ¿Está claro, abogados? Muy bien. Y concluimos con el tema de responsabilidad civil, clasificándola en objetiva y la subjetiva. En la objetiva existe una no culpa, pero sin embargo se debe de reparar la afectación causada con motivo de la responsabilidad civil. Y la subjetiva existe una culpa. La no responsabilidad se va a presentar cuando nosotros justifiquemos el caso fortuito, la fuerza mayor. ¿Ok, abogados? Muy bien. Ahora les voy a hacer unas pequeñas preguntas, a ver si más o menos vamos comprendiendo estos puntos que estamos señalando. Guadalupe López, ¿me escucha? Guadalupe. Guadalupe no me escucha. Jiménez Ruiz. Adelante, Guadalupe. Guadalupe, rápidamente te hago una pregunta así muy sencillita. ¿Sale? Ahí le va. Guadalupe, ¿cuál es la mejor manera de liberar de obligaciones a una persona? El dinero, el pago. El pago, ¿verdad? Y Guadalupe, si usted acepta una cosa distinta al pago, ¿cómo se le llama a esta forma de liberar obligaciones? Yo le ayudo. Dación en pago. Dación en pago. Muy bien. Excelente. Muy bien. A ver, le pregunto, por favor, Fabián Amarillas. ¿Te encuentras por ahí, Fabián? Sí, aquí estoy. Fabián, dígame en qué consiste el daño material. El daño material es cuando, por ejemplo, un accidente, un choque de vehículos, pues no tiene que ser adrede, ¿no? O sea, Okay, se hace pero acreedor a una culpa por daños pues, materiales a la hora de tener. Okay, No es algo. Sí, lo escucho. Ok, muy bien. El daño material es eso que es susceptible de valoración económica. ¿Sale? La afectación que causemos en esa medida la tenemos que reparar. ¿Sale? Muy bien. Dumers, ¿me escucha? Ok. Dumers, con sus propias palabras, dígame qué sería el daño moral. El daño moral. Se me fue. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿sobre qué se relaciona el daño moral? Sobre emociones. Sobre psicológico. Psicológico, emocional. Por la persona, emocional, psicológico. Ajá, las emociones, la dignidad. Hasta moralmente se puede decir también, ¿no? Sí, o sea, toda la afectación interna que usted considere que tiene. Ay, es de que perdí mi vehículo, pues me siento muy mal, ya no puedo comer, siento que el mundo se me acaba, mi dignidad ha sido afectada, etcétera. La moral es algo muy subjetivo, compañeros, ¿verdad?
Muy bien. A ver, le pregunto, por favor, Julio. ¿Me escucha, Julio? Julio. Si no está Julio, Leslie. Sí, lo Julio, Julio, ahí le va. Julio, por favor, ayúdeme con lo siguiente. A ver, yo le vendo un bien, una propiedad a usted. Le vendo una motocicleta. ¿Sale? Ya la semana que usted me la compra, tiene algunos problemas mecánicos. ¿Qué puede reclamar usted en contra mía? Pues vicios ocultos, ¿no? Y saneamiento. A ver, aquí muy importante. Los vicios ocultos sería que efectivamente yo lo hubiese ocultado a propósito. Yo lo hubiese hecho para de alguna manera sacar esa motocicleta. Es de la evicción y saneamiento. Evicción y saneamiento. ¿Sale? Aunque no está mal su respuesta, Julio. Nada más habría que aclarar este punto en particular, ¿eh? ¿Sale? Muy bien. Ok, ahí le va. Le pregunto, por favor. Deje ver. José Carlos Osuna. A ver, me dice usted. ¿Cómo me explicaría usted los vicios ocultos, José Carlos? Así a grosso modo. Es cuando se lleva a cabo un contrato y se actúa con dolo, ¿no? Con dolo. Bueno, sí hay un engaño, ¿verdad? Engaño, sí. Hay un engaño, hay un ocultamiento faccioso para que la otra persona incurra en un error, ¿verdad? Así es, y se lleva a cabo el contrato. Y bajo esa condición se lleva a cabo el contrato. Muy bien. Hago reparaciones superficiales a la casa, pues para que usted la compre, pero la realidad es que está de la patada a la casa, ¿verdad? Así es, nomás por encimita. Sí, nada por encimita, muy bien. Lamentablemente así hay mucha gente muy poco profesional en ese sentido, ¿verdad? Así es. Muy bien, excelente. Gracias, abogado. Díaz López, ¿me escuchas? Sí, dígame. Díaz López, a ver, ayúdeme con el siguiente punto. Me dice qué tipo de acción debo de iniciar. Fíjese que Ricardo me debe una lana, ¿sale? Pero Ricardo no tiene ahorita recursos, no tiene dinero. Pero sin embargo, ¿qué cree que me enteré? Que Ricardo va a obtener una herencia. Pero Ricardo es tan canijo que para no pagarme, va a repudiar a la herencia. Dígame qué hago, abogado Díaz. ¿Cuál sería la acción que debo de iniciar en contra de Ricardo? Pues ahí tendría que iniciar con una acción oblicua, ¿no? Una acción oblicua, ¿verdad? En este caso, yo le voy a pedir al juez de lo familiar que sustituya a Ricardo y me ponga a mí en la fila como un heredero, para que yo, de alguna manera, sobre la herencia que se reciba, pues se cubra con la suerte principal. ¿Está de acuerdo? Sí, así es. Muy bien, excelente, buena respuesta. Gracias. Solórzano Joana, a ver si me escucha. A ver si podemos abrir micrófono, por favor. A ver. Ok. Bueno, a ver en lo que Solórzano nos apoya, le pregunto, Raúl René Aguilar, ¿me escucha, Raúl? A la orden. Raúl, ahí le va. Ahí va. Fíjese que Enrique me debe una lana. ¿Sale? Pero Enrique, con tal de no pagarme, le está donando su propiedad a sus hermanos y a sus hijos, porque quiere quedar en estado de insolvencia. Dígame, por favor, ¿qué puedo hacer para que Enrique no se salga con la suya? ¿Qué acción debo tomar? Ayudo, maestro. ¿Quién? No, profe. ¿Cómo se llama? Pauliana, ¿Cómo? Ricardo. Ricardo, a ver. Pauliana. Ok, lo escucho. ¿Acción? Pauliana. Acción pauliana. Para dejar sin efectos esos actos que se realizaron con objeto de no cumplir con la
obligación. ¿Sale? Muy bien, excelente respuesta. Fernando Moreno, ¿me escucha? Sí, adelante. Bien, ahí va. Fernando, a ver, dígame por favor usted quién debe de realizar el pago de la obligación. La regla general, ¿quién es el primero que debería pagar la obligación? Ayudo, maestro. A ver, el deudor. El deudor es el que debe de pagar. ¿Ok? Enrique Espinosa, ¿es posible que un tercero pague la deuda? Sí. Sí puede pagar el tercero. Y si el deudor no está de acuerdo, aún así el tercero puede pagar. Da de conocimiento nomás. Pero sí puede pagar aunque no esté de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Andrés Ríos, dígame, ¿cómo liberamos una obligación? ¿Qué se debe de pagar? Abrimos micrófono, Andrés, ¿tenemos apagado? Perdón, profe, no lo escuché. ¿Qué se debe de pagar para liberar la obligación? La deuda. Ok, ¿y cómo se debe pagar esa deuda? ¿En qué? Con dinero. Con dinero. Si no es en dinero, ¿qué más puede ser? Transferencia. Transferencia bancaria, depósito bancario, etcétera, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, abogado. Ahora le pregunto, por favor, déjenme regreso. Ok, Sheila, ahí va. Sheila, por favor. Sí, maestro. Dígame, por favor, ¿qué pasa, abogada, en el supuesto de que el acreedor no acepte el pago? Permítame, deje cierro el micrófono, ahorita lo abre. Ahora sí, Sheila, ayúdame a abrirlo. El acreedor no acepta el pago. ¿Qué debo de hacer para liberarme de la obligación? Depositar el pago en un... perdón, le había preguntado a alguien. Está bien, Julio, está bien. Depositar el pago. ¿Cómo se le llama a este depósito? Consignación de pago, man. Consignación de pago. ¿Sale? Muy bien. Sheila, regreso con usted. Ya le ayudaron con esa pregunta. Rápidamente. Sí. A ver, ¿qué tipo de responsabilidad tiene el patrón con su trabajador en el caso de algún accidente? Es responsabilidad civil objetiva. Responsabilidad civil objetiva, aunque nada tuvo que ver, pero aún así debe de cubrir con esta obligación, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias, Sheila. Ricardo Ochoa, dígame usted, ¿qué tipo de responsabilidad existe cuando existe, si bien es cierto, no una intención, pero sí hubo una imprudencia? Objetiva. ¿Cómo se llama? Objetiva. No, esa sería la que mencionó Sheila. Hay una imprudencia, hay un dolo. Subjetiva. Subjetiva, por culpa. La subjetiva, ¿verdad? Por culpa, perdón. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos con Carlos Morales, ¿me escuchas? Carlos. Ok, rápidamente nos vamos con Alejandro Gómez. Alejandro, a ver si me escuchas. Dígame. A ver, Alejandro,
dígame si habría alguna responsabilidad si se causó la afectación, si se causó el daño por algún acontecimiento, por un hecho de la naturaleza. ¿Habría responsabilidad? No creo. No habría. ¿Cómo se le llama a esto? Empieza con C. Caso fortuito. Caso fortuito. Caso fortuito, ¿verdad? Muy bien. Pues bien, compañeros, han hecho una excelentísima participación en lo que llevamos hasta este momento. Muy bien. Ya estamos a punto de iniciar nosotros con la cuarta unidad. Daniel, no sé si tengas algún otro comentario antes de que empecemos la cuarta, pero me gustaría que tuvieran un pequeño descansito de 10 minutitos para que se alerten, para que se activen, para que se pongan con todo antes de que iniciemos. Daniel, ¿no tienes algún comentario? Por el momento no, maestro. Nada más, pues que estén atentos para las preguntas. Yo estoy tomando nota de cada participación de los alumnos y pues es muy importante para su evaluación, ¿no? Entonces, pues estar ahí al pendiente aunque no tengan la cámara encendida. Y por lo demás estamos excelente, maestro. Y como dice, pues tomamos 10, 15 minutitos para que se despabilen todos y podamos regresar con todo a la última parte. Ok, a ver, son exactamente 3:58 minutos, hora de Hermosillo, Sonora. Entonces, vamos a empezar a las 4:15 minutos, exactos, por favor. 4 de la tarde con 15 minutos, hora de Hermosillo, Sonora. 6 de la tarde, 15 minutos, hora de la Ciudad de México. Por favor, son 15 minutos. Había dicho 10, pero ya Daniel los apoyó con 5 minutitos más, ¿sale? Para que se despabilen, para que se estiren, para que hagamos algunos ejercicios, ¿vale, compañeros? Y ahorita casi llegamos ya a la última parte, compañeros. Entonces, el último jalón. El último jalón, compañeros. Hay que echarle muchas ganas. Gracias. Ahorita continuamos. Continuamos puntuales.